Mi nombre es Jimena Macías Campoverde y mi tema es acerca de las rutas marítimas, la economía marítima y las operaciones administración del transporte marítimo. Como introducción, puedo decir que el transporte es la parte más importante y principal de la logística. En logística internacional, la función del transporte lo es más aún porque las distancias son mayores y las dificultades asociadas con el transporte son aún más grandes. Los puertos constituyen actualmente una parte muy fundamental en las cadenas logísticas de producción, de transporte y la distribución, y esto se ha convertido en un importante eslabón para el comercio internacional. En la actualidad, el 95% de las mercancías que se transportan en el mundo se las hacen por vía marítima. Y empezando con el primer tema, que son las rutas marítimas, podemos decir que se denominan rutas marítimas a las empleadas por los buques mercantes en su tráfico comercial. Estas rutas marítimas son el resultado de contemplar variados factores, entre otros. Uno de ellos es la economía del combustible. Si buscamos un transporte marítimo a nivel internacional que sea rápido, eficaz y que pueda unir los principales puertos, podemos pensar en cuatro rutas principales, que son el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz, el canal de Suez y el canal de Panamá, que se consideran las principales rutas marítimas del mundo. Según el reporte del transporte marítimo de la Conferencia sobre el Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en el 2016, se dice que los países que están mejor posicionados en la conectividad marítima de transporte de contenedores son los países de Singapur, Malasia, China, República de Corea, Panamá, Colombia, Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Pasando al siguiente tema, que es la economía marítima. Dentro de las variables de la economía del transporte marítimo podemos encontrar muchas variables, entre ellas es el tamaño del barco. Esta es una variable clave en la industria, más que todo porque los barcos pueden ser extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Los aviones, trenes y camiones están más limitados en cuanto a su tamaño debido a la infraestructura y a los diversos factores que tienen las nuevas tecnologías. Casi nada limita el tamaño de un barco, una característica de la cual la industria ha sacado muchas ventajas. Otro factor que afecta a la economía marítima puede ser las economías de escala. Se dice que hay economías de escala en los grandes barcos, aunque muchos analistas se preguntan cuál sería el límite de estos. Los barcos para contenedores se están haciendo cada vez más grandes y ahora son más de 7.000, ahora se los crea con más de 7.000 teus, y se habla de construir un barco de 12.000 teus. Las rutas globales que estos barcos tan grandes usan son más limitadas, por lo que se usarían menos puertos. La necesidad de los negocios están limitando el crecimiento del tamaño de los barcos, no de la ingeniería. Y además del tamaño del barco, hay una consolidación de las compañías de transporte marítimo, ya que los consignantes de la carga prefieren trabajar con las menos compañías del transporte posibles. Si una de ellas les ofrece el servicio a cualquier parte del mundo, probablemente sea preferida sobre una que solo ofrece servicios solo a unas cuantas regiones. Esto significaría que las compañías de transportes están aumentando su flota para poder operar globalmente. Existen muchos tipos de alianzas que están siendo usadas en la industria del transporte marítimo. En algunos casos, unas pocas empresas de transporte trabajan juntas en una línea de intercambio comercial. Los barcos de contenedores solo los proveen uno o dos miembros de la alianza. Las operaciones administración del transporte marítimo. El tipo de barco determina siempre en gran parte las operaciones comerciales y viceversa. La carga de bajo valor es más probable que sea movida en transporte de carga a granel. La de mediano o alto valor se manda en contenedores.
Para cargas especializadas se utilizan los barcos diseñados para transportar químicos o barcos refrigerados. En este cuadro podemos observar las mejores compañías de transporte marítimo. Entre los primeros lugares podemos ver a Maersk Sealand, que se encuentra en Dinamarca, Evergreen en Taiwán, APL en Singapur y las demás. Continuamos en que hay tres formas básicas de negocio en transportes marítimos, que son los transatlánticos, que es cuando un barco sigue una ruta y un horario regular que son publicados. Una manera mucho mejor de explicarla sería que el transatlántico sería como un servicio de autobús y el de vapor como un servicio de taxi. El de vapor. Este barco no tiene horario, pero opera viaje por viaje. Estos llevan un solo tipo de carga a bordo o por lo menos de una sola compañía que la envía. Y el privado, este barco funciona como un transporte privado. El usuario puede ser el propio dueño o puede ser alquilado. En la administración del transporte marítimo, podemos ver que los consignatarios de carga tienen diferentes relaciones con las compañías de transporte marítimo. Se dice que casi el 90% de los barcos para carga a granel son alquilados a largo plazo. Una tercera parte de ellos pertenecen a firmas multinacionales que se dedican al transporte de bienes luminosos. Como conclusión tenemos que los océanos y los mares ofrecen vías por excelencia, a través de los cuales las marinas mercantes y los operadores navieros transnacionales enlazan los puertos y establecen las conexiones por donde fluyen más del 90% del comercio en el mundo. Por otra parte, también concluimos que las rutas marítimas son el resultado de contemplar variados factores, entre otros, uno de ellos podría ser la economía del combustible. También podemos analizar los diversos factores o variables que existen dentro de la economía marítima. Entre estos son el tamaño del barco y las economías de escala. Y dentro de las operaciones de transporte marítimo se pudo destacar que el tipo de barco determina en gran parte las operaciones comerciales. Para una compañía que envía carga, la decisión de qué tipo de transporte marítimo usar depende siempre de las características de las cargas y en menor grado de las necesidades del servicio. Muchas gracias.